Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y bueno, en esta oportunidad les traigo un nuevo video y está nuevamente relacionado con la historieta argentina y con el creador de Cazador, Jorge Lucas. En este caso les voy a estar contando sobre la historieta creación de Jorge Lucas que se llama Hércules Mist. Así que ahora vayamos a los títulos y comencemos con este video. Bueno, y ahora sí ya vamos a comenzar con este video con la historieta de Jorge Lucas llamada Hércules Mist, que ahora después igual se las voy a estar mostrando en detalle con la otra cámara, pero los voy a poner un poquito en contexto con respecto a la publicación de lo que fue esta historieta que se publicó hace un tiempito nada más, hará un par de meses. Es una historieta que costó muchísimo que se pudiera imprimir. Y voy a volver a un mismo tema que ya había comentado en otro video del Cazador, en el cual en su momento se había dado la posibilidad de que esta historieta se publicara en el formato físico, y después empezaron a aparecer nuevamente esto que yo ya había mencionado en otras oportunidades, como que la única forma de llamarlo es censura. No querían poner determinadas trabas como para que esta obra no se terminara publicando. Obviamente había también una gran parte también de la industria que estaba ejerciendo presión también, y personas sobre todo que estaban ejerciendo presión como para que también se publicara, porque si vamos al caso, esto era ya deliberadamente una censura. Y creo que en este caso ya dejaba mucho más en evidencia, que eso yo había dicho también en el video de Cazador y que acá iba a quedar un poco más demostrado, con el tema de que ya no era propiamente algo que tenían con el personaje, con el Cazador, sino que ya era directamente con Jorge Lucas, porque acá él estaba tratando de publicar una obra que era completamente distinta a lo que es la creación de Jorge, que es Cazador. Esta es una obra también que es creación de Jorge, tiene los guiones hechos por él y todo lo que es el dibujo hecho por él, o sea, toda la obra es de él, está Hércules Mist. Y bueno, y así todo, a último momento estaban censurando, porque esa es la palabra correcta, estaban censurando para que él no pudiera lograr publicarlo, y obviamente eso ya demuestra de que era hacia la persona y no hacia el contenido de sus obras. Así que bueno, creo que al fin y al cabo eso después se pudo revertir, y bueno, obviamente con la insistencia de Jorge, con el apoyo de muchos, al final esta obra, esta historieta de Hércules Mist se pudo terminar publicando, y es una historieta que realmente a mí me encanta. Ahora yo después les voy a estar mostrando también, y ahora voy a estar pasando un par de imágenes para que vean un poco también lo que es las viñetas de la historieta de Hércules Mist, aunque después les voy a estar mostrando también el tomo. Pero para ponerles un poquito en contexto, ¿qué es esta historieta de Hércules Mist? Bueno, la historieta de Hércules Mist en realidad comenzó en el año 1997, donde un conocido de Jorge, que en ese momento tenía una revista de deportes extremos, que digamos estaban muy de moda en esa época, ese tipo de revistas, le había pedido que diseñara una historieta para la publicación de la revista. Y digamos que le había dado ciertos parámetros, como que la historia debía ser de aventura, el personaje debía practicar deportes extremos, que tenga un estilo así medio canchero, así, como decimos a veces, medio banana. Y realmente Jorge hizo poco de todo eso que le había pedido realmente este conocido. Y obviamente se puede ver en las imágenes también de las viñetas, sobre todo ya en las primeras, podríamos decir, las primeras 3 páginas ya del capítulo, o prácticamente ya viendo el capítulo 1 uno se da cuenta que no iba por ese lado Jorge. Y bueno, y Jorge le había comentado a esta persona que en realidad él había pensado más en un detective que estaba en la Patagonia, que se llamaría justamente Hércules Mist, porque era un tipo con el aspecto, o sea, así de Hércules, o sea, un tipo grandote, fornido, y Mist por la niebla en inglés, o podríamos decir también esa esencia de misterio.
Y digamos que este personaje, Hércules Mist, iba a ver cómo, iba a ver él casos extraños, paranormales, y bueno, digamos que en aquella revista salieron 2 capítulos, porque estaba claro que lo que había puesto él como énfasis tenía muy poco que ver con lo que le habían pedido de deportes extremos. Y digamos que por otra parte el estilo que le había dado, o sea, este estilo más oscuro y de terror, no iba mucho con la revista. Y sobre todo porque, digamos, ya Jorge es como que había desviado ya la historia hacia lo que era el terror, que es algo que a Jorge Lucas le gusta muchísimo. Y como Jorge en realidad no pensaba cambiarlo, la historia, digamos, de Mist quedó con prácticamente un capítulo sin publicar en esta revista de deportes extremos. Y entonces en aquel momento la serie también recuerdo que se había publicado a color, y luego también, hace unos años atrás, Jorge decidió imprimirlo en un formato de libritos, que lo vendió él en forma particular, que más que nada, digamos que la idea era la de ver la obra completa, digamos, impresa. Pero tiempo después, la revista Fierro, que en este caso es la revista Fierro Digital, está en internet, ustedes pueden entrar a la página de la revista Fierro Digital. Lo habían contactado a Jorge en su momento, porque obviamente querían que él participara dentro de lo que era la estructura de la revista Fierro Digital, y le habían propuesto a ver qué podía presentar. Obviamente ahí en el portal de lo que es la revista Fierro Digital están todos, digamos, los autores, dibujantes en la historia de la historieta argentina, y también están muchas obras en formato digital para la lectura digamos, de las personas que quieran entrar a la página. Y es entonces que a él le habían ofrecido esta oportunidad de si él quería participar, si quería formar parte. A él en su momento también le pareció una muy buena idea. El tema era con qué personaje, porque, a ver, muchos estaban diciendo, bueno, podría haber presentado al Cazador también en la revista Fierro, pero digamos que no iba quizás tanto con el estilo de lo que querían publicar en general en la revista Fierro. Digamos que para poder publicarlo al Cazador había que hacer ciertas modificaciones, no porque la revista Fierro tuviera, como decimos muchas veces, una bajada de línea, de lo políticamente correcto, de una agenda, no, sino que no iba quizás tanto con el estilo, había que cambiarlo mucho al personaje, y digamos que el Cazador hubiera perdido mucho su esencia. Entonces él mismo dijo, no me parece que sea el Cazador, y ahí es donde se le vino la idea en su momento de decir, bueno, ¿por qué no saco digamos, a reflotar de nuevo al personaje digamos, de Hércules Mist, que, como ya les conté, había quedado medio inconcluso en esa revista de deportes, después terminó publicándolo de manera particular él, una publicación de su propio diseño, pero ¿por qué no ponerlo también en el formato digital dentro de la plataforma para que pudiera terminar de verse también plasmada la obra justamente de Hércules Smith, como le muestro acá, y ustedes verán que dice ediciones de la revista Fierro, ¿sí? Y obviamente, obvio que quería Jorge que se publicara esto, y pensó que sería conveniente, obviamente, reflotar a este detective que vive en la península de Manzano, en el sur en el sur patagónico, cerca de Villa Langostura, un lugar que Jorge ya había visitado y que, por suerte, ya conocía más o menos toda la ciudad como era, para darle la ambientación también a la historia que quería del personaje. Y obviamente Jorge decidió seguir justamente con esta idea del terror, con, podríamos llamar, la magia esotérica, los lugares sombríos. A Jorge siempre le gustó lo que es el tema del esoterismo, y le pareció que era el marco acertado
para que Hércules Smith se enfrentara a esas artes oscuras. Por eso había diseñado esa historia, como les comenté en un comienzo, y encaró la historia como la de un detective que nunca tuvo que enfrentarse digamos, a lo paranormal. Y digamos que ese había sido el desafío de cuando él creó el personaje en su momento, como una persona que vive en un mundo normal y de golpe se encuentra con lo extraño, con lo fantástico, con, digamos, lo anormal. Y así fue como que él retomó lo de estas páginas que había diseñado en esa revista de deportes en el año 97. Obviamente hizo algunos recambios, algunos retoques, cambió algunos cuadros, y básicamente lo que hizo también fue modificar, que eso es lo que estuvieron viendo ustedes en las pequeñas viñetas que les pasé mientras iba hablando, que decidió hacer el cambio de pasar de color a blanco y negro, o sea, utilizar los claroscuros. Recuerden lo que yo había dicho en el video del cazador, que Jorge se maneja como pez en el agua justamente con los claroscuros. Es muy detallista, y siempre los trabajos que él hace con el claroscuro son espectaculares. Entonces, justamente para este tipo de historia quedaba mucho mejor trabajar con esto de los claroscuros, porque le da una ambientación mucho más oscura justamente para este tipo de historia que él está contando con Hércules Smith. Pero bueno, ahora sí, vayamos a la otra cámara, así les voy mostrando el tomo y seguimos charlando un poco. Bueno, y acá estamos con el tomo de Hércules Mist, una muy bonita edición. Hércules Mist, creación de Jorge Lucas. Jorge Lucas creó el personaje, armó la estructura, el guión, los dibujos, la serie de la revista Fierro. Acá tenemos serie Fierro, Hércules Mist, Jorge Lucas, y del otro lado tenemos ahí la portada, ¿sí?, con la pequeña introducción de lo que es la historia de la historieta de Hércules Smith. Digamos que lo que fue el asunto de este proyecto, Jorge quería que cada vez todo se volviera más oscuro, ¿sí? Y con lo que, digamos, el estilo de películas. Acá tenemos también, miren, vienen con solapas de ambos lados. Bueno, ahí también está lo que es un poco la reseña de la vida de Jorge en sus trabajos. Bueno, acá hay un dibujo hecho por Jorge, que me lo hizo en el tomo con su firma. Como les decía, digamos que la historia trataba de que se volviera, Jorge quería que se volviera un poco más oscuro, con el estilo de películas viejas de terror, del cine expresionista alemán, o los clásicos de terror de la compañía Universal. Por eso decidió que se vería, como les mencionaba antes, con estos, se vería mejor con grises, que le daría mucho más clima a la historia, además de que justamente a Jorge le encanta mucho el estilo, por ejemplo, de películas en blanco y negro, el cine noir, y también decidió combinar lo artesanal con lo digital, y es algo que él lo sabe manejar muy bien, y acá está muy bien plasmado, es algo que él fue perfeccionando, y justamente él buscó para lograr justo el clima buscado, algo que paradójicamente no es tan fácil como algunos pueden llegar a pensar, y lleva bastante trabajo la combinación entre el dibujo, digamos, el dibujo artesanal con lo digital. La combinación de ambas cosas es bastante difícil. Y bueno, las influencias, como les dije, él tuvo influencias de muchas cosas, como por ejemplo el cine expresionista alemán, las películas de Universal con los monstruos. También él es un gran fanático de, por ejemplo, las novelas de Stephen King. Y digamos que tiene muchas influencias dentro de lo que es la obra, como por ejemplo los cómics de Sherlock Time, de Oestergel y Breccia, bueno, el infaltable Jack Kirby. Digamos que él tomó muchas estructuras como sus influencias de gustos personales, y obviamente los trasladó en este tipo de obra, que la verdad realmente es espectacular como está todo su diseño. La verdad que la edición es muy bonita, el gramaje que tiene tanto la tapa como las hojas, la calidad de las hojas es espectacular.
Y la verdad que el diseño y el trabajo que tiene la obra es realmente muy interesante. La historia es interesante, a uno lo va atrapando y capítulo a capítulo quiere ir leyendo la historia para saber cómo va a continuar la historia. Así que yo la verdad es una edición que se las recomiendo, es una edición muy bonita y bueno, por suerte ya está impreso en la Argentina y que la verdad es una oportunidad que no deben desaprovechar porque la verdad Hércules Smith es una historia distinta a lo que es Cazador, pero la verdad es una obra que sinceramente se las recomiendo. Bueno, y como vieron, la verdad la edición de Hércules Smith es muy pero muy bonita, una muy buena obra, que la verdad a Jorge esto le permitió tanto Hércules como los demás personajes fueran creciendo y fluyendo después de lo que fueron las pasadas primeras páginas del año 97, ya que a él esta obra, este trabajo que pudo desarrollar, le permitió a él trabajar con total libertad y darle no solo a Hércules, sino al resto de los personajes una personalidad más marcada, y obviamente es algo que eso facilitó al relato. En esta obra digamos que Jorge se quiso alejar un poco del Cazador o quizás no tanto. Yo le diría que esta obra la lean porque en algunas cosas del final de la historia se van a sorprender y muchos harán como el Capitán América, entendí la referencia, se van a sorprender. La verdad que es una obra muy buena, es una muy linda edición. Vuelvo a reiterar, el trabajo de Jorge es espectacular. En esta obra está muy bien plasmado. Y bueno, la verdad es una oportunidad de poder comprarlo. Esta historieta de Hércules Smith lo pueden conseguir en las comiquerías de acá de la ciudad de Buenos Aires, también en algunos lugares del interior, o si no, que ahí yo es donde siempre reitero que me pueden seguir en Twitter y sobre todo en Instagram, que yo en Instagram siempre publico los eventos donde Jorge está como invitado especial, no solo para firmar autógrafos o para sacarse fotos, sino que él muchas veces en esos eventos lleva muchos pósters en formato de A4, A3, con dibujos o diseños de Cazador, trabajos que él hizo para Marvel, trabajos que él hizo para DC, y muchas veces lleva ejemplares, ¿sí? Lleva ejemplares del Cazador, lleva los DVD de la película del Cazador, y también lleva ejemplares justamente de Hércules Smith, así que también ahí cuando van a esos eventos tienen la oportunidad de poder comprar este volumen, que encima se lo pueden llevar firmado y autografiado por el propio Jorge Lucas. Así que la verdad es un trabajo muy bueno, es una historia que tiene final, pero puede ser que tenga continuación. Eso también dependerá de las ventas, la repercusión. La verdad que a Hércules Smith le está yendo muy bien, es una muy buena obra, en ventas está yendo muy bien, así que bueno, esperemos de que si todo sigue funcionando así, quizás tengamos una continuación con las aventuras y las historias de este personaje de Hércules Smith, que yo la verdad no quería dejar pasar por alto en mi canal. Quería mencionar este trabajo y también recomendarlo, porque la verdad todo el trabajo que hizo mi amigo Jorge sobre esta obra Hércules Smith, tanto el diseño, como les dije, los guiones, el dibujo, mezclar esto entre lo artesanal con lo digital, que es un trabajo bastante complejo, y con toda esta ambientación oscura y de misterio que le dio a la obra, la verdad es espectacular y por eso lo quería traer en mi canal. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Recuerden poner un like, si son nuevos suscribirse al canal, eso sí, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Les vuelvo a reiterar que me sigan en mis redes sociales, tanto Twitter y sobre todo Instagram, porque ahí van a estar al tanto de las novedades de lo que yo vaya subiendo a mi canal, las participaciones que tengo en los diferentes canales y obviamente también ahí, como les digo, menciono cuáles son los eventos en los que va a estar de invitado Jorge. Y abajo en la caja de comentarios déjenme sus opiniones. ¿Conocían la obra de Hércules Smith? ¿No la conocían? ¿Ya se compraron el tomo? ¿Lo leyeron? ¿Qué les pareció? Bueno, déjenme ahí en la caja de comentarios todas sus opiniones, que yo los voy a estar leyendo a todos y también siempre cuando puedo trato de responderlas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo video y como digo siempre, gracias totales.